Últimamente Jungkook está subiendo muchísimos vlogs y sinceramente me encanta ver esta faceta suya. Son videos mucho más cotidianos, donde simplemente lo vemos haciendo cosas de su día a día. Y últimamente parece que muchos de estos momentos están relacionados con el gimnasio, con lo que come antes o después de entrenar, y por supuesto, con las personas que están compartiendo esa rutina con él. En varios de estos videos aparecen Tae y Hobi, que ahora parecen ser sus compañeros de entrenamiento. Y cuando Jungkook está haciendo ejercicio, podemos ver que ambos están ahí acompañándolo. A mí particularmente me gusta muchísimo que Jungkook se esté animando a grabar este tipo de momentos, porque no necesariamente tienen que ser grandes acontecimientos para resultar interesantes. A veces simplemente verlo entrenar, comer, conversar o pasar un rato con las personas cercanas a él ya nos permite conocer una faceta mucho más cotidiana de su vida. Ahora bien, después de que empezaran a salir estos vlogs, he visto muchísimos comentarios preguntando exactamente lo mismo. ¿Y dónde está Jimin? ¿Por qué Jimin no entrena con Jungkook? ¿Por qué Jungkook no invitó a Jimin? Y sinceramente, yo pensé que este punto ya estaba bastante claro, después de haber visto los detrás de cámaras del concierto. Porque si prestamos atención a cómo entrena cada uno, queda bastante evidente que Jungkook y Jimin tienen objetivos y formas de entrenamiento diferentes. Mientras Jungkook entrena principalmente para desarrollar músculo, el entrenamiento de Jimin está mucho más enfocado en conseguir flexibilidad. Y esto no es algo que tengamos que imaginar o inventar, porque incluso varios miembros han comentado que han intentado entrenar con Jimin y que resulta complicado seguir ese tipo de entrenamiento precisamente por el nivel de flexibilidad que requiere. Por eso, mientras Jimin mantiene ese tipo de rutina, otros miembros prefieren entrenar de una manera diferente, enfocándose más en desarrollar músculo. Entonces, si Jimin no aparece entrenando con Jungkook en estos vlogs, no creo que haya que convertirlo automáticamente en una historia enorme. No todo tiene que esconder una explicación misteriosa. Simplemente estamos viendo rutinas diferentes. Jungkook está mostrando una parte específica de su entrenamiento, y en este caso, Tae y Hobi están compartiendo esa actividad con él. Ya está. No hace falta construir una teoría alrededor de algo que puede entenderse perfectamente viendo el contexto. Y aquí es precisamente donde me parece importante hablar de los clips que están circulando. Porque algunas personas, especialmente Taekookers, están tomando pequeños fragmentos del vlog de Jungkook, recortándolos y presentándolos completamente fuera de contexto para construir una narrativa que no corresponde con lo que realmente muestra el video completo. Incluso he visto cómo intentan presentar determinadas partes como si hubieran tenido un entrenamiento romántico entre ellos. Cuando, si simplemente ves el vlog completo, queda claro que no estaban solos. Obi también estaba ahí. Sin embargo, para construir determinada narrativa, algunas cuentas prácticamente hacen desaparecer a Hobi del contexto y convierten el momento en algo que el video completo no está mostrando. Y eso es precisamente lo que me parece curioso. No necesitan modificar lo que ocurrió para disfrutar del contenido. Simplemente podrían ver el vlog por lo que es. Tres personas compartiendo un momento de entrenamiento, pasando tiempo juntas y disfrutando de una actividad cotidiana. Pero cuando alguien ya tiene una narrativa determinada en la cabeza, parece que cualquier pequeño fragmento puede convertirse en prueba de algo mucho más grande. Después están las otras preguntas que he visto muchísimo.
¿Veremos alguna vez a Jimin en un blog de Jungkook? ¿Por qué Jungkook nunca graba a Jimin? ¿Por qué no aparece Jimin en sus videos? Y aquí es donde yo realmente me pregunto, ¿de verdad creen que porque Jungkook no está mostrando a Jimin en sus blogs, significa que no tiene contenido de él? Porque estamos hablando de Jungkook. Estamos hablando de la misma persona que, según lo que hemos visto en contenido anterior, entraba a la habitación de Jimin para grabarlo y tomarle fotos mientras dormía. Entonces, sinceramente, pensar que Jungkook simplemente nunca graba a Jimin me parece bastante difícil de creer. Yo creo que la pregunta realmente no debería ser, ¿Jungkook ha grabado o grabará a Jimin? Para mí, esa respuesta ya la conocemos. La verdadera pregunta es otra completamente diferente. ¿Jungkook nos va a compartir algún día todo eso que ha grabado de Jimin? Porque ahí sí está la verdadera incógnita. Y es que hemos visto en diferentes momentos cómo ambos disfrutan fotografiarse, grabarse y guardar recuerdos del otro. Especialmente hemos visto esa tendencia de Jungkook a sacar fotografías o grabar a Jimin, y también hemos visto que Jimin hace lo mismo. Pero una cosa es que ellos tengan esos momentos entre ellos, y otra completamente diferente es que decidan compartirlos públicamente. Y ahí está la diferencia que muchas veces se pierde cuando hablamos de los blogs. Porque pensemos un segundo en lo curioso que resulta. Podemos verlos tomando fotografías, podemos verlos grabando determinados momentos, podemos ver que utilizan sus cámaras o teléfonos para capturar cosas, pero después muchas de esas imágenes o videos simplemente no aparecen públicamente. Es como si existiera una colección de recuerdos que pertenece únicamente a ellos y que no necesariamente tienen intención de enseñarle al resto del mundo. Y honestamente, a mí esa parte me parece muchísimo más interesante que intentar descubrir por qué Jimin no aparece en cada blog. Porque no todo lo que una persona graba tiene que terminar publicado. Una cámara puede estar llena de recuerdos que jamás llegan a Instagram, YouTube o cualquier otra plataforma. Y si hablamos específicamente de Jungkook y Jimin, ya hemos visto suficientes momentos que muestran que ambos disfrutan capturando recuerdos juntos o del otro, como para entender que la ausencia de ese contenido en un blog no significa necesariamente que ese contenido no exista. Por eso, cuando alguien pregunta ¿por qué Jungkook no graba a Jimin?, yo cambiaría completamente la pregunta. Para mí debería ser, ¿Jungkook nos mostrará alguna vez todo lo que tiene grabado de Jimin? Porque ahí sí creo que está el verdadero misterio. Puede que algún día comparta alguna cosa, puede que aparezca inesperadamente en uno de sus vlogs, o puede que muchas de esas grabaciones continúen siendo recuerdos que solamente ellos conservan. No lo sabemos. Y precisamente por eso me parece tan bonito pensar que existen momentos que ellos tienen y que no necesariamente nosotros vamos a ver. Porque una cosa es compartir parte de tu vida con millones de personas y otra muy diferente es conservar determinadas cosas únicamente para ti. Incluso cuando ambos han demostrado que les gusta fotografiarse y grabarse, eso no significa que cada fotografía o cada video tenga que convertirse automáticamente en contenido para los demás. Así que, personalmente, yo no estaría demasiado preocupada porque Jimin no aparezca en cada blog de Jungkook, ni convertiría la ausencia de uno en el contenido del otro en una teoría. El hecho de que Jungkook esté entrenando con Tae-hobby no cambia nada por sí mismo. Ellos están compartiendo una rutina concreta y eso es lo que estamos viendo. Lo demás son interpretaciones que algunas personas están construyendo a partir de fragmentos. Y al mismo tiempo, tampoco asumiría que porque Jimin no aparece frente a la cámara, significa que no existe dentro de los recuerdos que Jungkook guarda en ella.
Después de todo lo que hemos visto sobre la manera en que Jungkook disfruta fotografiando y grabando a Jimin, yo creo que la pregunta más interesante sigue siendo si algún día decidirá mostrarnos una pequeña parte de todo eso. Porque si existe algo que me parece especialmente dulce de toda esta situación, es precisamente esa idea de que pueden tener momentos, fotografías o videos que no necesitan compartir con nadie. Momentos que simplemente quedan ahí, guardados entre sus propios recuerdos. Nosotros podemos ver una pequeña parte de sus vidas porque ellos deciden enseñarla, pero eso no significa que estemos viendo absolutamente todo. Y quizá justamente por eso resulta tan interesante cuando aparece algún pequeño recuerdo que sí deciden compartir. Así que por ahora, disfrutemos los vlogs de Jungkook tal y como vienen. Disfrutemos verlo entrenar, comer, compartir con Tae y Hobby y mostrar esos momentos cotidianos que antes quizá no veíamos tanto. Y respecto a Jimin, yo sinceramente no me preocuparía demasiado. Si Jungkook tiene grabaciones de él, la verdadera incógnita no es si existen, sino si algún día decidirá abrir esa cámara y decirnos, bueno, esto también lo grabé. Y si algún día ocurre, probablemente será mucho más interesante, precisamente porque sabemos que no todo lo que graba termina necesariamente siendo compartido. Y no sé ustedes, pero a mí esa idea me parece mucho más bonita, saber que hay recuerdos que vemos y otros que simplemente pertenecen a ellos. Porque al final, no todo lo que se guarda tiene que convertirse en contenido público. Algunas cosas pueden quedarse como pequeños recuerdos personales, y precisamente por eso tienen un valor diferente.